Nos acompaña en este estudio Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial, portavoz del Gobierno. Ministra, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy Bienvenida. buenos días. Oiga, si usted pasea por la calle y oye ministra, ¿se vuelve o todavía no lo ha interiorizado? Pues, ¿O se volvería más si dijeran alcaldesa? Estoy en ello. El otro día en el despacho dije la alcaldesa y no, es la ministra ya. Bueno, este es un proceso de adaptación, supongo, Sí, ¿no? está siendo un aterrizaje forzoso, pero bueno, muy ilusionante, con muchas ganas, pero es verdad que sin apenas tiempo, ¿no? para asimilarlo y sobre todo con esa sensación, ¿no? de responsabilidad y del encargo tan importante que tenemos. Atender a este país es muy importante y bueno, hacerlo en una cuestión como la política territorial, que en definitiva es la política de las personas, y atenderles a ustedes como portavoz, pues es una tarea complicada, pero que espero que con trabajo, dedicación y esmero hacerlo lo mejor posible. Claro, usted sabe que, resumiendo mucho, hay dos modelos de portavocía. Los portavoces que, digamos, dan todos los rodeos posibles para no acabar diciendo lo que no quieren decir, o los que van a tumba abierta cuando preguntan los periodistas. ¿Cuál será su perfil? Vamos a ver si encontramos el punto medio, ¿no? Es posible. Bueno, pues en estos primeros tiempos yo también, claro, piensen ustedes y quienes nos escuchan, que hasta hace unos días mis cometidos eran hacer licencias de obra en el ayuntamiento, preocuparme de la limpieza de la zona azul y desde luego veía con mucha expectación la política nacional, pero ahora pues tengo que conocer a fondo todos los asuntos, todo el programa de gobierno, todas las reformas que se están emprendiendo. Yo creo que la transparencia y la dación de cuentas siempre son importantes. Es cierto que en algunas ocasiones la responsabilidad obliga, ¿no?, a tener prudencia en las manifestaciones, pero yo les concedo mucha importancia a ustedes, a los medios de comunicación. Además, reivindico una política pedagógica y creo que ese papel es importante, esa transmisión que hacemos a la ciudadanía de la política. Soy de las que reivindica una política útil, la que cambia la vida de la gente, y a veces la política es demasiado espectáculo. Entonces yo espero, como portavoz, contribuir menos al espectáculo y más a la pedagogía. Hablaremos de Cataluña dentro de unos minutos, en su perfil, digamos, de ministra de Política Territorial, pero como portavoz del Gobierno, si le parece, vamos a empezar por la pandemia. En el fondo es la gran urgencia de este país, no solo de este país, de este planeta. Los datos de contagios están siendo malos. De hecho, la evolución de esta quinta ola han sido incluso más explosivos que en otras. Empieza a notarse un aumento ligero, de momento, de la presión en los hospitales. Ministra, el estado de alarma está completamente descartado ya en este país. Bueno, ahora mismo sí, yo creo que se dan herramientas suficientes para que las comunidades autónomas hagan sus restricciones y organicen su convivencia de tal manera que podamos parar al virus. Yo creo que lo primero que hay que decir es que tenemos que hacer un último esfuerzo. Esto ha sido difícil, ha sido duro, todos estamos cansados, independientemente del rol que nos haya tenido la vida en este momento tan difícil, en los ámbitos profesionales, pero también en los personales. Y es verdad que se está disparando la incidencia en los últimos días y esto requiere de un llamamiento a la prudencia, especialmente a las personas más jóvenes que aún no están vacunadas y es donde se está produciendo una mayor transmisión. Vamos a ejercer esa prudencia individual en esa tarea de pedagogía que antes le indicaba, pero sin duda creo que las administraciones y el sistema jurídico español tienen herramientas suficientes para que vayamos avanzando en ellos. Creo que si algo nos ha demostrado también esta situación es que nunca se puede decir nunca jamás, que hemos tenido que hacer cosas que nunca hubiéramos imaginado en nuestro país y en el mundo y que por tanto prudencia absoluta. Yo espero que más pronto que tarde se normalice de nuevo esta situación. La vacunación va muy bien. Esta misma semana creo que vamos a llegar a un hito importante, al 50% de la población vacunada. Hay comunidades autónomas que realmente han metido un ritmo impresionante a este proceso de vacunación. La vacunación de los jóvenes va a ser también determinante. Bueno, prudencia y yo creo que hay que confiar en todas las herramientas del Estado para hacer posible esa respuesta necesaria. Ahora le pregunto por las herramientas, pide prudencia. ¿Significa eso que esta ola se explica por la imprudencia de la población? Miren, quizás no. Quizás es que somos seres humanos y todos veíamos la luz al final del túnel. Esta pandemia nos ha enseñado a trabajar con acierto error y sin duda muy guiados por las recomendaciones del mundo científico y sanitario. Lo importante, siempre, la salud.
pero acompañando a nuestra salud siempre está el trabajo y la economía. Y sin duda las restricciones que hemos tenido que aplicar para conservar nuestra salud han tenido una incidencia grave en la economía. Yo he tenido que atender, por ejemplo, al sector hostelero de mi ciudad, siendo alcaldesa, con mucha preocupación, porque las medidas restrictivas sanitarias afectaban a sus economías y tenían incertidumbre sobre su futuro. Entonces yo entiendo que los equilibrios que tenemos que hacer desde las administraciones públicas son muy complejos. Es el equilibrio de la salud junto con el de la economía. Y así es como el Gobierno ha ido respondiendo a esta situación. Yo creo que hay que destacar el proceso de vacunación ante todo. Lo que se está percibiendo es que efectivamente donde más está habiendo esa incidencia es entre la población joven. Y yo lo que he visto también como alcaldesa en este tiempo es que la población joven también ha tenido un comportamiento ejemplar, muy ejemplar. Hay anécdotas, hay algunas imágenes, desde luego abrumadoras, que hemos visto en grandes ciudades, pero generalmente ha sido un buen comportamiento. Ahora, todos hemos sido adolescentes, todos hemos sido jóvenes, todos hemos terminado la EBAU, y yo entiendo que quizás pues en esa esperanza, ¿no?, del proceso de vacunación, quizás hemos relajado en el ámbito más individual las restricciones, pero en general la ciudadanía, si salimos a la calle, incluso manteniendo el 1,5 metros de distancia, la mayoría de las personas continúan con su mascarilla. Mencionaba usted la dinámica del acierto-error en la toma de decisiones. Fue un error levantar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos. Bueno, el país ha seguido las mismas recomendaciones que estaban asumiendo otros países de nuestro entorno, con unas restricciones que es verdad, podríamos quitar la mascarilla siempre y cuando se cumplieran esos dos requisitos, el de la distancia de seguridad y el espacio abierto, e incluso en esos requisitos lo que hemos constatado es que la inmensa mayoría de la ciudadanía lo mantiene. Por tanto, yo creo que ese levantamiento de la restricción pues se ha llevado de manera bastante responsable por la ciudadanía. No hemos hecho volar las mascarillas, sino más bien lo contrario. La impresión que yo tengo es que estamos haciendo un uso muy acertado, incluso por encima de la restricción de la norma. Y bueno, sí que puede haber hechos concretos y lugares y espacios donde quizás se haya flexibilizado ese uso y quizás sea ahí donde haya que incidir. Pero insisto, creo que es muy importante la coordinación con las comunidades autónomas, el equilibrio siempre de las recomendaciones sanitarias con la perspectiva económica. El Gobierno cree que no tiene que adoptar ninguna decisión legislativa, modificar ninguna ley, reforzar ninguna estructura legal para facilitar la toma de decisiones de las comunidades. Se lo pregunto porque hoy, objetivamente, hay comunidades que pueden aplicar el toque de queda y otras no, en virtud de lo que deciden los jueces. ¿Es un problema de los jueces o es un problema de las leyes? Bueno, estaría bien aunar esa doctrina de los jueces, ¿no?, que hubiera un consenso sobre estas restricciones. Pero yo creo que hay herramientas suficientes, comunidades autónomas que han conseguido esa aceptación por parte de las autoridades judiciales, y yo creo que lo importante es que todas las comunidades, sabiendo ya qué es lo que está siendo aceptado, pues sigamos esos estándares que ya están siendo aceptados. No hace falta una ley de pandemias. En principio, lo que ha valorado el Gobierno es que la norma que tenemos en nuestro país, las leyes sanitarias y el contexto de competencias de las comunidades autónomas es suficiente para abordar esta situación. Esas leyes se hicieron cuando no habíamos vivido ninguna pandemia como esta. ¿No tendría sentido que ante la gravedad de las evidencias las leyes se adaptaran? Las leyes siempre han de adaptarse. Como estudiante de Derecho siempre nos enseñaron que la ley siempre ha de interpretarse en el contexto social en que se desenvuelve y, por tanto, el contexto social de estos años no es el de su promulgación, pero sin duda creo que prevén los escenarios. Creo que en este país se han hecho textos legislativos realmente flexibles para su adaptación en tiempos muy distintos. Véase la Constitución española, ¿no?, que ha dado esa capacidad de reacción en todos sus ámbitos muchos años después. ¿Usted también cree que la discusión de los jueces, de los magistrados del Constitucional sobre las medidas tomadas al amparo del estado de alarma no es importante, como decía ayer su compañero Bolaños? Mire, desde luego mi máximo respeto al Tribunal Constitucional. Pero en este tiempo, y aquí vuelvo a mi experiencia como alcaldesa, vivimos momentos tan duros donde yo creo que la sociedad en su conjunto, pero también los responsables públicos, independientemente del color político al que representáramos, tuvimos una ambición de hacerlo lo mejor posible porque actuábamos apenas horas, segundos, con una determinación u otra, dependiendo de las informaciones que íbamos recibiendo y sobre todo con una angustia que era la muerte. La muerte.
Eso es lo que teníamos encima de nuestras mesas. Yo recuerdo con mucho dolor como el primer fallecido que tuve en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, las propias funerarias no sabían cómo proceder a levantar ese cadáver. Eso fue muy duro y no podemos olvidar ese contexto para ver cómo se gestionó en aquel momento la declaración del estado de alarma. Una declaración del estado de alarma, por cierto, avalada por todos los grupos políticos, incluso por aquel que le ha recurrido al Tribunal Constitucional. Por tanto, yo entiendo que exista debate. La ley siempre es interpretable y los jueces y magistrados están en esa labor. Ahora bien, yo creo que el estado de alarma fue útil, que respondió a las necesidades del momento y que lo que no hubiéramos entendido ningún español, ninguna española, ninguno de los alcaldes y alcaldesas que estuvimos al frente también de la lucha en aquellos primeros momentos, no hubiéramos entendido que hubiéramos tenido que parar 15 días desde que nos tomamos en consideración ese estado de alarma para debatirlo en el Parlamento. No había tiempo de debate. Y luego otro elemento que a mí me parece muy importante. El estado de alarma es un estado mucho más garantista con los derechos de los ciudadanos. Ya fue muy fuerte vernos coartados en nuestros movimientos, en la libertad de movimiento, en salir a la calle, como para haber ido más allá. Yo creo que actuamos con prudencia, con proporcionalidad y con garantías para la ciudadanía. Y que además, no quiero dejar de decirlo, la ciudadanía se mostró también en su mejor versión en el cumplimiento de las restricciones y en la colaboración con todas las administraciones. Todo el mundo decía, entendió que se tomaron las decisiones como se tomaron, con la rapidez con la que se tomaron, porque los magistrados, 6 de ellos del Constitucional, no lo entienden así. Pues seguramente no me atrevo yo a interpretar las consideraciones de un magistrado del Tribunal Constitucional, pero seguramente si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, 14 de marzo, 15 de marzo, seguramente si hubieran puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma. ¿Cree usted que, digamos, la élite institucional a la que pertenecen es alejado de la realidad? No puedo hacer esa consideración porque, como le dije, tengo el máximo respeto por ellos. Pero sí les puedo decir que fueron momentos muy angustiosos. Yo lo viví desde otra línea de acción. Yo recuerdo discusiones, ese 11 ya suspendí algunos actos, creo recordar que era miércoles, el 12 jueves, hasta las 10 de la noche estuve en mi ayuntamiento con un decreto que era previo al estado de alarma, pero donde tomaba decisiones como cerrar parques, bibliotecas y actos públicos. Recuerdo discusiones con compañeros alcaldes y alcaldesas porque no sabíamos qué hacer. Fue muy doloroso, había mucho miedo, no puedo olvidarme de las miradas de miedo, de temor de mis vecinos. Recuerdo las llegadas de la UME a la ciudad. Creo que hay que ponerse en ese contexto para interpretar las decisiones políticas y jurídicas de aquel entonces. Y una cosa más, empezaba esta respuesta, no la anterior, diciendo mi máximo respeto a las decisiones del Constitucional. ¿Usted cree que todo el Gobierno ha mostrado su máximo respeto? Se lo pregunto de otra manera. ¿Cree que esos magistrados del Constitucional se pueden sentir atacados por algunas de las críticas que se han escuchado estos días? Bueno, yo creo que en este país uno de los grandes logros fue la libertad de expresión y todos debemos ejercerla en ese contexto, en libertad. No sé si se han podido sentir concernidos por algunas declaraciones. Yo creo que el Gobierno también está en su libertad de poder hacer un análisis jurídico y de defender un planteamiento político de cómo se actuó en aquel momento. E insisto, yo creo que el Gobierno actuó con prudencia, con proporcionalidad, de forma garantista con los derechos de la ciudadanía y sobre todo fueron decisiones que salvaron vidas. Si me da 2 minutos, a la vuelta de publicidad hablamos de Cataluña. Perfecto. 9:23, 8:23 en Canarias, todavía unos minutos por delante con Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno. Ministra, entiendo que ya ha mantenido algún contacto con la Generalitat de Cataluña. Pues sí, porque en este aterrizaje forzoso que le decía, he mantenido algunas cuestiones que estaban en la agenda del ministro Iceta, al que además agradezco el trato en este cambio de carteras, un poco para ponerme al día. La semana pasada tuve un encuentro con todos los delegados territoriales del Gobierno de España en las comunidades autónomas, que estaba prevista ya por el ministro. Tengo en la agenda algo muy importante sobre lo que estamos trabajando. Hoy mismo tengo pendiente llamar a todos los presidentes de las comunidades autónomas para preparar esa
esa conferencia de presidentes. Y otro asunto que estaba en la cartera es precisamente esa comisión bilateral con el gobierno catalán y bueno, tuve la oportunidad de charlar con su consejera de presidencia para ver cuándo podíamos mantener ese encuentro, en la medida de lo posible cumplir con nuestro interés en que fuera antes del verano. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos fijado una fecha para ese 2 de agosto, lunes, en la tarde. Vamos a reunirnos para tratar, yo creo que de los asuntos que más importan a los catalanes, ¿no? Que es el día a día de nuestras vidas. En este caso vamos a hablar de cuestiones como becas, como transportes, en fin, asuntos que estaban en la agenda, que ya estaban trabajados por los equipos y que yo creo que interesan mucho a la ciudadanía de Cataluña. Que esta comisión bilateral, ¿no?, entre los dos gobiernos era una de las peticiones que formuló el presidente catalán, Pere Aragonès, y va a preceder el mes de septiembre, ¿no? Se supone que habrá que poner fecha a esa nueva reunión para reactivar la mesa de negociación. Bueno, ese es otro encuentro distinto, sí, con un carácter más político y para hablar, yo creo, de otras cuestiones de carácter, ¿no?, de reivindicaciones del gobierno catalán. Pero yo insisto en algo muy importante. Yo le concedo mucho, esa reunión es muy importante, desde luego, es la reunión entre los presidentes y la agenda la marcarán ellos, pero a esta comisión bilateral le concedo mucha importancia y yo lo comentaba con la consejera y creo que puedo decirlo también abiertamente porque es mi opinión. Yo tengo la sensación, desde fuera de Cataluña, porque tenemos conocidos, amigos, familiares que viven allí, que hay ya demasiado tiempo de conflicto, una década de conflicto político en Cataluña que no se ha quedado solo en el Parlamento ni en una cuestión del gobierno, sino que ha llegado a los hogares, que ha roto familias, que ha roto amigos. Y yo creo que hay necesidad de recomponer, de reencontrarse, ¿no?, personal y socialmente. Y eso podemos hacerlo atendiendo cuestiones muy básicas que yo creo que como consecuencia de haber impuesto en la agenda política otros debates no se ha atendido lo importante, no se ha atendido quizás la situación de la educación en Cataluña o la sanidad, las infraestructuras. Yo admiro mucho de Cataluña, soy originaria de una ciudad industrial, Puerto Llano, y yo admiro muchísimo, ¿no?, el desempeño y el arraigo empresarial e industrial de una región como Cataluña y su aportación al PIB en nuestro país. Y esos temas no han estado en la agenda y creo que hay que recuperarlos y ese será también mi afán como ministra de Política Territorial. Pero hay temas que la institucionalidad catalana, el independentismo, no va a querer sacar de la agenda. Cuando vuelvan a plantear un referéndum al gobierno, al presidente o a usted, ¿qué le van a decir? Bueno, en el marco de la Constitución y de la ley cabe todo. Fuera de ella, nada. Y yo creo que deberían haber aprendido la lección, ¿no? Yo creo que el Gobierno de España ha hecho un gesto muy importante por la convivencia, para salir de ese marco de conflicto entre la comunidad autónoma y el país. Y yo creo que ahora también ellos tienen que hacer su propio esfuerzo para recomponer también la convivencia y la concordia dentro de Cataluña, ¿no? Creo que hay que abrir también espacios de conversación y de diálogo dentro de Cataluña. Cuando si les piden alguna solución para Puigdemont y el resto de fugados, ¿qué les van a decir? La ley, la Constitución y la ley. La ley significa que si vuelven serán perseguidos. Tendrán que ser juzgados. Cuando el independentismo plantee este tipo de peticiones y las plantea, ¿cuánto tiempo se puede sostener así la mesa de diálogo? Bueno, yo tengo confianza en que ellos también están en un nuevo tiempo. Espero que cambie, que este mensaje, ¿no?, de diálogo que ha emprendido el Gobierno de España, yo creo que también apoyándose en el sentir general de nuestro país. Y yo creo que hay un marco en España y en Cataluña de personas que queremos convivir y que no nos parece excluyente sentirnos catalanes y españoles. Oye, pues que sea valorado, ¿no? Yo creo que ha de ser valorado. No todo sigue igual. Ha habido un cambio de paso. Hay un gobierno dispuesto al diálogo en el marco de la ley y la Constitución y ellos tienen que dar su paso ahora. ¿Ha decidido ya el gobierno qué va a hacer con ese fondo que aprobó la Generalitat para avalar el aval de los bancos a todas las personas a las que el Tribunal de Cuentas pide más de 5 millones de euros?
Bueno, están en un proceso de requerir un informe del Consell de Garantías y nosotros de estudiarlo también en el ámbito jurídico del Estado. Todavía no hay decisión. No. ¿La opinión de Salvador Illa, que era favorable a ese fondo, da alguna pista sobre por dónde puede ir el Gobierno? No, nosotros atenderemos a los informes jurídicos. Le decía antes, al empezar, qué perfil de portavocía va a tener usted, si el de los rodeos para evitar decir lo que no se quiere decir, o el de ir a tumba abierta a las respuestas. ¿Tiene ya claro que es Cuba? ¿Es o no una dictadura? Yo tengo claro lo que es Cuba y tengo claro lo que tengo que decir en calidad de ministra de este Gobierno. Y es que claramente Cuba no es una democracia, pero que en el ámbito de los países existen ciertas reglas diplomáticas que hay que saber ejercer en beneficio del pueblo cubano y de España. Y eso es lo que haré. Ministra, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Rodríguez, y buena suerte. Gracias.